A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Estimados televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. En programas anteriores hemos ido viendo la función del corazón, los factores de riesgo, que significan aquellos factores que pueden producir o empeorar alguna enfermedad del corazón. Y hemos ido viendo también algunas enfermedades que van a producir estos factores de riesgo. En esta ocasión, estimados televidentes, quiero conversar sobre el corazón del adulto mayor. ¿Qué es lo que sucede con el corazón del adulto mayor? Si nosotros hablamos del corazón, estamos hablando de un órgano. La anterior, por favor. Estamos hablando de un órgano que, lógicamente, con el pasar del tiempo, con la función que va cumpliendo, ese corazón va a ir teniendo sus desgastes propios de la edad. Pero no solamente propios de la edad, porque si además de los factores propios de la edad, nosotros le sumamos otros factores que van a perjudicar todavía más la función de ese corazón, entonces tenemos que es un corazón que se va a ir complicando con mucho más rapidez y con mucho más fuerza. El corazón del adulto mayor es un corazón que lógicamente va a cumplir una función menor a la que cumplía cuando era su adultez joven. Y de igual manera va a ir recopilando todos aquellos factores que le pudieron haber hecho daño y que se van a ir manifestando únicamente con el paso del tiempo. La siguiente, por favor, la siguiente imagen. Fíjense, aquí vemos nosotros cuáles problemas cardiovasculares se van a presentar en el paciente adulto mayor. Hipertensión arterial, que está ahí siglada como HTA, diabetes mellitus e infarto miocárdico. La hipertensión arterial, nosotros vemos que con el paso del tiempo, al llegar a la adultez, la hipertensión arterial se va haciendo cada vez más frecuente. Esa hipertensión arterial, ese aumento de las cifras de presión arterial normal, van a ir causando lesiones no solamente a nivel del corazón, sino a nivel de las arterias. Y es por eso que la hipertensión arterial es un agente nocivo en el paciente adulto mayor. La diabetes mellitus, ustedes habrán oído que algún familiar, un abuelo, alguna cosa así, dicen, ya de mayorcito fue que le dio la diabetes. Y lógicamente es el otro órgano, el páncreas, el que va perdiendo su función y va a manifestarse la diabetes. El infarto de miocardio, lógicamente el infarto del corazón se va a producir con mucho mayor frecuencia en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya veremos más adelante cuáles órganos, dentro de eso las arterias, se van desgastando y lógicamente van a conllevar a la presencia del infarto miocárdico. ¿Qué es lo que sucede también? Tenemos problemas que ustedes habrán oído, artrosis. Artrosis es la afección que se produce en las articulaciones. Artritis es la inflamación de esas articulaciones. Y la osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea, pérdida de hueso en el hueso, generalmente en el hueso largo. Por eso las mayores fracturas se van a presentar
a nivel de cabeza de fémur, a nivel de las vértebras y a nivel del antebrazo en los pacientes adultos mayores. Van a ser también mucho más propensos hacia problemas respiratorios y algo que no debemos pasar por alto, que a veces decimos el abuelito se cansa con mucha facilidad, es porque el pulmón se va fibrosando, el pulmón se va engrosando y la función de ese pulmón no es la mejor función. Y es por esto que se conoce también como la fibrosis senil del adulto. Otros problemas que tenemos son los neuropsiquiátricos, trastornos del ánimo y de los síntomas que otros colegas los tocarán lógicamente con la especialidad que ellos requieren. La siguiente, por favor. Fíjense aquí, enfermedades cardiovasculares más comunes. El riego sanguíneo resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el riego sanguíneo se está produciendo a través de las arterias. Si estas arterias con el paso del tiempo se van engrosando, con el paso del tiempo se van endureciendo o van presentando obstrucciones, lógicamente el riego sanguíneo, el riego arterial va a ser defectuoso. Y dentro de las arterias no podemos pasar por alto las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que le llevan el nutriente, el alimento, el oxígeno al músculo cardíaco, en general a todo el corazón. ¿Y qué es lo que está sucediendo con las arterias? Las arterias van formando placas, o sea, sedimentos que se van pegando a las paredes de las arterias conforme pasa el tiempo y, lógicamente, con un aumento de colesterol o aumento de la presión arterial. Y esto va a formar esas placas que podrían en algún momento romperse y producir lo que conocemos como el infarto agudo del miocardio o infarto cardíaco. Y esto va a traer como consecuencia daño del tejido del corazón. Entonces, fíjense, estimados televidentes, cómo el paso del tiempo va lógicamente afectando a este sistema cardiovascular. Va afectándolo en relación a la función del corazón, pero va afectando también a aquellos órganos que comprometen todo lo que es el sistema cardiocirculatorio. Cardiocirculatorio porque es el corazón como bomba, y son las arterias que van produciéndose daños que van a traer como consecuencia problemas muy serios. Y es por eso que debemos, con el paso del tiempo, ir pensando en el futuro, en el paciente adulto mayor, en lo que va a pasar después de un tiempo. Porque lógicamente cuando hay la adultez joven no nos preocupa esto. Aquellas tuberías, aquellas arterias están nuevecitas, aquellas arterias van a fluir con muchísima facilidad sangre, aquellas arterias van a cumplir con su función. Pero no pasemos por alto que todo esto se puede y se va dañando, se va deteriorando. Y es el momento en que debe tomarse en cuenta que esas arterias, ese corazón, deben ser cuidados. La siguiente lámina, por favor. Fíjense ustedes qué es lo que está pasando, qué enfermedades son las más comunes, lógicamente, dentro de los problemas cardiovasculares. Yo diría que la primera es la presión arterial. La presión arterial, muchas veces uno se encuentra con el paciente que le dice, no puede ser que yo tenga presión arterial si yo cuando era joven más bien tenía presión baja. Se van produciendo cambios a nivel de las arterias, se van produciendo cambios a nivel de otros órganos que van a hacer que estas arterias ya no reaccionen exactamente igual que cuando teníamos la adultez joven. Recordemos también, y es muy importante, como podemos ver en la imagen, a una mujer. La mujer tiene una gran ventaja, que es la producción de estrógenos. Los estrógenos son unos escudos protectores sobre el sistema cardiovascular, pero no, con el paso del tiempo los estrógenos van a ir desapareciendo y van a presentarse problemas a veces mucho más complicados en la mujer que en el hombre. Entonces,
Las mujercitas deben tener muy en cuenta que tienen la protección de estrógenos. No significa con esto, no significa, por favor, no se entienda que la paciente al llegar a la menopausia debe recibir estrógenos. Eso está en manos única y exclusivamente del médico ginecólogo especialista, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ocasiones los estrógenos, dados lógicamente como suplemento, como terapia de reemplazo hormonal, pueden traer otras consecuencias. Pero recordemos, la mujercita al momento que llega a la menopausia ya está propensa a tener a veces igual o mayor posibilidad de eventos cardiovasculares o eventos cerebrovasculares. ¿Qué significa esto? Aquellos accidentes cerebrales en los cuales el paciente pierde el habla, en ocasiones pierde la motilidad y en ocasiones esto va a llevar a la muerte. Podíamos ver en la imagen anterior el infarto del miocardio. El infarto se va a producir, como vemos en la parte inferior izquierda de su televisor, se va a producir por esa placa, eso amarillo que podemos ver ahí dentro de la arteria. Esa placa está dada por el colesterol. El colesterol, lógicamente, con el transcurso del tiempo, al principio en la adultez joven no le vamos a tomar en cuenta el colesterol, pero fíjese, ese colesterol sí va a traer consecuencias. Ese colesterol no es solamente que se comió algo de grasas saturadas, que son generalmente grasas animales, va a subir el colesterol. No, cada día que el colesterol esté alto, cada día que el colesterol aumente, cada día ese día va a tener la propensión de pegarse en las arterias, ir formando esas placas de ateroma que veíamos ahí, esas placas que se van obstruyendo la arteria y que al momento de romperse, ahí sí, por favor, la imagen, tenemos nosotros a la derecha de su equipo el infarto miocárdico o infarto del corazón. El infarto no es más que la obstrucción de esa arteria que se había tapado con placas de colesterol y que lógicamente iba a traer como consecuencia que se obstruya totalmente el riego sanguíneo y que esto traiga como consecuencia la muerte de la porción del corazón que está irrigada por esa arteria. Hay la suerte de que si esto se produce a nivel del corazón, en las primeras horas se puede intervenir. Vamos a invitar a un colega especialista, cardiólogo, en este aspecto, en cómo abrir, cómo darle nuevamente riego a esa arteria en el momento del infarto o prevenir un infarto abriendo esa arteria con anticipación. Pero fíjense, en muchos de los casos, la ruptura de esa placa en una de las arterias principales va a llevar a la muerte. Y esto es lo que muchas veces escuchamos nosotros, murió de un infarto masivo, ¿ya? El corazón es un órgano tan noble que nos va a ir avisando, nos va a ir diciendo, mira, me duele el pecho. Hoy conversaba yo con un gran amigo mío y me decía, el infarto se me presentó a mí de una manera distinta. Yo tuve una sensación de opresión muy grande en el pecho, nunca me mencionó dolor, me dijo era una opresión demasiado grande en el pecho, como que tuviera una caja fuerte sobre el pecho. Y esto se acompañaba de una sensación terrible de muerte y una sudoración fría. Esas pueden ser características de un infarto, no necesariamente que aparezca el dolor. Lógicamente el dolor sí nos pone muchísimo más atentos porque es el síntoma que más manifiesta, que más llama la atención del paciente. Y sí, es un dolor muy grande, es un dolor extremo, pero que en el adulto mayor puede estar camuflado. El adulto mayor puede no sentir dolor y manifestarlo justamente como eso, como esa sensación de opresión en el pecho que casi no le deja respirar, pero se acompaña de sudoración. Es un sudor frío, es un sudor pegajoso y es una sensación del paciente no querer moverse. El paciente abraza su corazón diciéndonos algo le está pasando al corazón. Si eso sucede, por favor,
dirigirse lo más pronto posible a un centro donde le puedan prestar ayuda. Nuevamente la diapositiva, pues, perfecto. Vemos ahí la diabetes. ¿Por qué puse yo ahí a la diabetes? Lógicamente, esa es una enfermedad que está orientada hacia el médico especialista, que es el endocrinólogo diabetólogo. Pero la diabetes es un enemigo terrible, es un enemigo mortal para el corazón. El paciente diabético tiene 4 veces o 5 veces más riesgo de presentar problemas cardiovasculares que una persona no diabética. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que hay una serie de factores que podemos irlo modificando para, al llegar a la adultez mayor, al paciente adulto mayor, que es el paciente de mayor riesgo, ese paciente haya estado protegido durante toda su adultez joven. Quiero decir con esto, lo que lo veremos en las próximas diapositivas, quiero decir con esto que no es que el daño del corazón se va a producir de un minuto a otro. No, el daño del corazón va a ir sucediéndose conforme transcurre el tiempo. Y fíjese qué es lo que está sucediendo con estos cambios estructurales del sistema cardiovascular con el envejecimiento. Exactamente igual a lo que sucede con cualquier otra máquina, con cualquier otra maquinaria. Las arterias se engrosan y se vuelven más rígidas, formando placas de ateroma, lo que acabamos de decir hace un momento. Son como tuberías que al principio eran muy elásticas y permitían fluir maravillosamente la sangre, y lógicamente luego se van a convertir en unos tubos casi porcelanizados, y hacen que estas placas se rompan con mayor facilidad y que produzcan el infarto. Disminuye la capacidad de reserva del corazón, predispone a la presencia de enfermedades y limitan capacidad máxima al ejercicio. No llamemos la atención a un adulto mayor cuando le decimos, pero sí puedes caminar un poco más rápido, sí puedes subir esas gradas rápido, sí puedes. No, el corazón se va volviendo más rígido, va volviéndose más rígido. Entonces, el momento de recibir la sangre en sus cavidades no tiene la elasticidad que tenía el corazón antes, no tiene la elasticidad de ese músculo como para recibir y bombear la sangre, y lógicamente esto se manifiesta como una sensación de asfixia, como una sensación de fatiga en el anciano, que lógicamente en muchas de las ocasiones con algo de reposo va a suspenderse. Pero por favor, tomemos muy en cuenta, la capacidad física no solamente está limitada porque disminuye la actividad física de la persona mayor, sino por los cambios que se van sucediendo en el sistema cardiovascular. Y lógicamente, sí podemos nosotros actuar sobre ellos, mejorándolos. No podemos cambiar el tiempo, ni aunque nos hagamos cirugía plástica para vernos más jóvenes, pero en la cédula queda la edad, y la edad va a reflejarnos ese gasto, ese desgaste del órgano. Volvamos a la imagen, por favor. Entonces, fíjense también qué sucede. Favorece a una forma de presión arterial a expensas de valores de la sistólica. Recuerden que nosotros tenemos dos presiones: la sistólica, que le llamamos la alta, y la diastólica, que le denominamos la baja. ¿Qué pasa con la presión arterial sistólica? Si nosotros solamente pensamos en que el corazón tiene que bombear un volumen de sangre y se encuentra con una arteria más rígida, lógicamente esto nos va a dar aumento de la presión. Pero se produce un aumento de la presión muy característico, que es el del adulto mayor, que es la hipertensión arterial sistólica aislada. Significa esto que solo tiene la presión alta, la alta, y la baja normal, con una diferencial de presión bastante alta, bastante grande. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo malo de esta hipertensión, de esta sistólica aislada? Que es la que más
se relaciona con accidentes cerebrovasculares, con lo que nosotros conocemos como hemiplegia. ¿Ya? El paciente se le rompe una arteria, queda sin circulación una parte del cerebro y lógicamente se ve afectado todo el sistema motriz muscular. Y no solamente eso, sino que ustedes lo pueden haber visto a pacientes sentados en una silla de ruedas, ¿sí? En el cual no puede mover una parte de su cuerpo y no puede hablar. Esto se debe a un aumento violento de la presión arterial, generalmente la sistólica. Entonces, no olvidémonos aquello de que la presión baja es la mala. No, la presión alta es la mala en el adulto mayor. Veamos nuevamente, por favor. ¿Qué sucede también? El corazón puede alcanzar frecuencias cardíacas adecuadas con el ejercicio. Puede no alcanzar frecuencias cardíacas adecuadas, teniendo que recurrir a la adaptación de su fisiología para intentar mantener el funcionamiento adecuado. El paciente adulto mayor con mucha frecuencia va a tener menos frecuencia cardíaca que el adulto joven. El adulto joven generalmente tiene frecuencias cardíacas alrededor de 80. El adulto mayor a veces tiene frecuencias cardíacas alrededor de 60. Pero ¿qué es lo que pasa con el adulto joven? El adulto joven, en el momento que empieza a hacer ejercicio, ¿sí?, su frecuencia cardíaca aumenta, aumentando el transporte de sangre y aumentando el transporte de oxígeno. ¿Qué sucede con el adulto mayor? El momento que hace la actividad física, la frecuencia cardíaca no le da el volumen de sangre. ¿Por qué? Porque su frecuencia cardíaca cuesta más para aumentarla y cuesta más para llevar aquel aporte de nutrientes y aquel aporte de oxígeno al resto del cuerpo. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, en una diapositiva que llamémosle así, inventada, un hombre de 45 años, fumador, con presión arterial alta, presión arterial sistólica mayor de 150, tiene diabetes, su peso no es saludable con índice de masa aumentado. Ese paciente de 45 años ya no es el adulto joven de 45 años. Se transforma en un adulto de 75 años. Quiero decir con esto que si nosotros tenemos un carrito, nos compramos un carro 2015 y durante 2 años lo único que hemos hecho es no cambiarle de aceite, llevarlo a velocidades máximas, forzarlo, ese carrito el momento que lo vamos a vender va a tener 120.000 kilómetros versus uno que podría tener unos 30 o 40.000 kilómetros. Exactamente sucede eso con nuestro corazón. La mujer, por favor, la mujer, mujercitas, cuídense después de la menopausia. Y si pueden cuidarse antes de la menopausia, muchísimo mayor. Porque ustedes quedan desprotegidas de una manera más violenta. El hombre va adaptándose a su problema cardiológico, va compensando su problema cardiológico. La mujercita es de golpe, cesan los estrógenos y aumentan las posibilidades de un problema de tipo cardiovascular. Por eso la mujer fumadora, la mujer diabética, la mujer hipertensa, tiene más riesgo cardiovascular que un paciente masculino. Entonces, mujercitas, a cuidarse más que los hombres, porque ustedes están protegidas por los estrógenos, pero ellos tardan, pero no perdonan, le van a pasar la cuenta después. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense qué es lo que podemos nosotros hacer en relación a esto. Si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es cambiar todos los que sean motivos, ¿verdad? Porque si tenemos un paciente fumador, deje de fumar. Si no fuma, nunca caiga en el cigarrillo. Si tiene una presión alta, por favor consulte a su médico. Hoy en día el control de la presión arterial en el adulto mayor es mucho más viable y usted va a tener una adultez mayor con mucho más confort, con mucho más capacidad. ¿Y qué es lo que se le pide? Por favor, camine.
El momento en que usted camina, tiene mucho más posibilidades de mejorar sus coronarias. Entonces, dieta, no vicios y ejercicio. Muchísimas gracias por ayudar a su corazón. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.